buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero. Le invito a que comparta con nosotros esta hora del mejor programa de panel a nivel de la televisión nacional, Soberanía Popular TV, por Radio América, canal 1245 por todo el territorio nacional, a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. Hoy es un día que, guardando el respeto a lo que vive el país y la humanidad, pero es un día para celebrar el Día del Periodismo, felicitar a todos los periodistas, al Colegio Dominicano de Periodistas, a nuestros amigos periodistas, a Jacinto Herrero, muchos amigos periodistas y comunicadores que hoy están celebrando en tétrica circunstancia su día. Hoy también es un día que el Congreso de la República ha estado en sesión. Vamos a hablar de las cifras del coronavirus, que anda por 1.828 casos, de los cuales 83 son nuevos casos, 1.481 están en aislamiento, 228 están hospitalizados, 86 lamentablemente han fallecido y se han recuperado 33. De eso y otras cosas más vamos a hablar, pero antes presentarle a mis compañeros Jacinto Herrero y Manuel Rodríguez. Así, buenas tardes. Así es, señores, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a la nueva entrega de Soberanía Popular. Vivimos hoy el lunes 6 de abril del 2020, cuántas noticias para compartir con ustedes en esta hora a través de Radio América a nivel del mundo, canal 12 y 45, nosotros contentísimos de llegar a sus hogares. Y como bien decía Juan, ayer se celebró el Día del Periodista. Nosotros que Dios nos ha dado la dicha del micrófono, del lapicero, de la cámara, del radio, de la grabadora y las diferentes modalidades ahora con el periodismo virtual, que Dios, gracias por darnos la oportunidad de escoger esta digna profesión que nos orgullece. Como bien es conocido, el día 5 de abril se cogió porque fue el primer periódico, el telégrafo institucional allá, 1800 tanto, con José Núñez de Cáceres a la cabeza. Esa es la referencia que se celebra, que se toma para conmemorar el día de esta digna profesión, a veces tan riesgosa, muy mal pagada, pero orgulloso de pertenecer a esta digna profesión. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Juan, Jacín, el país que siempre nos sigue como cada día en Soberanía Popular TV. Yo me quiero también sumar a esa felicitación, Jacín, tanto a ti, a Juan y a mí también, que yo tengo la otra profesión también, de periodista, también sí es mi otra profesión. Y entonces quiero felicitar a todos los colegas y a los ciudadanos que de una u otra manera hacen ejercicio democrático a través del uso de los medios de comunicación para orientar, informar sanamente. Así que yo me sumo a esas felicitaciones. ¿Voy contigo, Juan, allá? Sí, miren, vamos a entrar en materia inmediatamente. Ustedes saben que el gobierno hace insistentes diligencias para tratar de frenar los daños del coronavirus. En este sentido, ya extendió el tema del decreto para lo que es la cuarentena, más el tema también de lo que es el toque de queda de 5 a 6 de la madrugada. También ha pedido al Congreso de la República que se reúna para que él pueda extender el llamado de emergencia con que se está manejando. El sentido, se reunió hoy el Senado de la República y aprobó de manera muy diligente extender el plazo. Ahora está en la Cámara de Diputados, los diputados de oposición están poniendo algunas condiciones para la aprobación de este tema y ahí están los debates. Dentro del debate también de la extensión de la emergencia se ha planteado dos cosas que llaman la atención de la ciudadanía y también preocupan al sistema político, sobre todo a la oposición política. ¿Cuáles son esos dos temas? Primero, posponer
las elecciones que viene, una propuesta hecha del pleno primero de los partidos de oposición, como Cedrán y la Fuerza del Pueblo a la cabeza, y después del propio pleno de la Junta Central Electoral, que está planteando reunir a los partidos políticos el próximo jueves para ver si sacan un consenso de lo que pudiera ser la fecha para extender o posponer el torneo electoral que tendrán que elegir los diputados, senadores, presidentes y vicepresidentes de la República, o vicepresidenta de la República. Entonces, ahí mismo también se ha planteado un proyecto de ley para que se pueda usar el 20% de lo que es acceder a los fondos de pensiones. Yo pienso que este tema hay que ponerle mucha atención, ya pasó a una comisión, es bueno que se maneje con prudencia. Esos son los fondos de los trabajadores dominicanos, de todo el contribuyente dominicano, y que de una forma u otra siempre ha habido una voraje por caerle encima ese dinero con muchísimos proyectos que son una panacea, pero que solamente benefician a un sector que siempre sale beneficiado de toda crisis, también de toda iniciativa que vaya en aras del bienestar supuestamente colectivo como es la sociedad, como ha sido la ley de seguridad social, que ustedes han visto, han beneficiado, y ahora también el tema de los fondos de pensiones. Así es que ya se ha pronunciado varios sectores de la vida nacional en ese sentido. Con Manuel vamos a hablar de los fondos de pensiones, a ver qué es lo que aconseja, qué es lo prudente y cómo se beneficia el dueño de eso sin que haya un intermediario que se quede con la mayor tajada, como ha ocurrido con el tema de la seguridad social. También yo quiero aprovechar la oportunidad para dar a conocer Twitter de mi amigo el general Javier Torres, que prácticamente ha desmentido que esté en un estado de gravedad, sino todo lo contrario, su situación de salud, aunque tiene y padece el COVID-19, está en franca mejoría. Ya Javier ha sido desconectado y quitado todo tipo de instrumento médico como suero, está en observación para ser despachado a su casa. Lo que resta del día estará acompañado de un personal médico que lo va a estar atendiendo, pero eso sí, señores, limitadas las visitas y limitadas las llamadas. Javier, a pesar de que también tiene el COVID, el coronavirus, tiene un estado delicado emocional porque ha perdido su otra parte. Perdió Jimmy, que es su hermano mellizo, y que todo el que conoce, todos los que conocemos saben que esa gente era unos solos. Así es que rogarle a Dios por la pronta recuperación, no solo de Javier, sino también de nuestro amigo y compañero de programa, del equipo del staff, el doctor Rafael Subervido Milla, que hizo una ligera crisis, pero ya, gracias a Dios, está recompuesto. Todos los amigos, todos los ciudadanos del país y del mundo están afectados por esta terrible enfermedad. Así que oramos por su pronta recuperación y le decimos a esos que tienen que hacer pronta amabilidad que por favor tomen en cuenta que quienes hemos pasado por esta situación, tenemos familia, no me pueden ver, que no pueden estar en contacto en el día a día, que se preocupan mucho. Y es triste que a tu madre, a un hijo, a un hermano, un familiar, a un amigo le llegue una noticia de un pariente a través de unos medios de informaciones y más unos medios que están desinformando por la línea familiar. Y es que vamos a ponernos a tono con el sentimiento espiritual para seguir viviendo por la salud
de este pueblo y de todos los pueblos del mundo. Bueno, Juan, yo creo que tú has dado en la diana. Hay una situación que es entendible ya, que es la inminente posposición del proceso electoral venidero, el de mayo. Lo que hay que buscar la forma y el tiempo prudente para que los partidos y la Junta y el liderazgo nacional pueda ponerse de acuerdo para ver la fecha oportuna y también que se pueda cumplir con el calendario electoral. Volviendo al Congreso Nacional, hoy el senador Dionis Sánchez y la senadora de la Romana, Pedernales, y la Romana Amarilis Santana, pues solicitaron a través de un proyecto en el Senado de la República que el 20% les sea otorgado a los trabajadores, el 20% de los fondos de pensión. Qué bueno que está Manuel con nosotros, pero también tomar como referencia que ya Perú acaba de aprobar esa legislación donde el 25% de los ahorros de los trabajadores se le va a devolver. Entonces sería bueno saber primero la viabilidad de eso, porque tampoco podemos caer en una medida populista que vaya a desbordar lo que es la capacidad económica que tiene el sistema. Aparte, ahí estoy de acuerdo con Juan, todo el mundo sabe cómo manejan las AFP, las administradoras de riesgos laborales, esos recursos muchas veces con la menor o sin ninguna transparencia posible para que la gente sepa qué se tiene, qué se hace, porque ni siquiera las propias informaciones le llegan a los propios usuarios. A mí me llega por lo menos 2 o 3 veces al año, en mi caso. Me imagino que así está la gran mayoría. Así aprovechar para que está Manuel con nosotros para ese tema. Bueno, gracias, Jacín. Bueno, yo voy a poner en contexto, Juan, Jacín, el país, cuál es la situación en este momento de los fondos de pensiones, para que ustedes vean que la propuesta que han hecho los 2 senadores del Partido de la Revolución Dominicana, Dionis Sánchez y Amarilis, también de la Romana, me parece que encaja en lo que yo puedo decir populismo, porque no está muy claro el proceso. Lo voy a poner en su contexto. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa con los fondos de pensión, Juan? Hablamos de que hay alrededor de 600.000 millones de pesos en los fondos de pensión, pero ¿qué ocurre? Que esos fondos realmente no están frisados en una caja, sino que están repartidos en colocación de bonos. Por ejemplo, el mayor acreedor de esos fondos de pensión, ¿ustedes saben quién es? El Estado Dominicano, es el gobierno. Por consiguiente, esos fondos no están disponibles ahí en caja, están ya en el gobierno. Por consiguiente, tenemos fondos también que están ubicados en el Banco Central, en lo que son ya colocación ahí, que les recibe un beneficio, y hay otro tipo ya en menor cantidad de fondos de pensiones colocados en otra área. Ahora, ¿qué ocurre, Juan? Cuando hablamos del fondo de pensiones, hay un problema. Los fondos de pensiones de nosotros tienen la categoría de que es el modelo chileno que se asumió. Y ese modelo chileno tiene una situación, y es que los salarios de los pensionados a largo plazo van a ser pequeños, porque se hizo de una manera estructural, enfocado al modelo justamente de Chile. ¿Qué ocurre entonces? Que una de las quejas que tenemos nosotros en el país es que al cabo ya de 60 años, 62, cuando ya usted acceda a su pensión, usted va a tener un nivel de pensión muy bajito, a un nivel tal que sería prácticamente el 35% de tu salario que tú ganas en tu momento. Entonces, si es así, Juan, estamos hablando que si yo decido tomarlo del 20% de esos fondos de pensiones para repartirlo entre los trabajadores, entonces me está indicando a mí que a largo plazo la pensión que yo voy a recibir, que de por sí es muy bajita, yo voy a tener un 20% menos de mi valor total. Por consiguiente, entonces, lo que estamos viendo ahora, que es una salida rápida ahora, evidentemente con una salida rápida la gente está de acuerdo porque quiere dinero, pero que estamos viendo que a largo plazo entonces va a afectar los ingresos de flujo tuyo de caja, que son tus ingresos, tu salario por pensión. Por consiguiente, van a ser mucho más bajitos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, Juan? Que si nos estamos quejando hoy día porque son muy bajitos los salarios en las pensiones, entonces, al cabo de 15 años o 20 años, que básicamente que la gran masa ya de jubilados va a entrar entre 10 o 15 años, se va a quejar porque serán mucho más bajitos los salarios. Y si a eso le vamos a sumar también lo que es la depreciación que anualmente recibe la moneda dominicana, entonces, evidentemente, no va a sentir efecto. El caso de Perú es una medida populista de Perú, pero ¿qué ocurre? Fíjense que el gobierno de Perú, en este caso el señor Vizcarra, estaba en desacuerdo con eso. ¿Por qué que ningún gobierno está de acuerdo con eso? Porque en el fondo les va a afectar el flujo de caja de la pensión. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la gente
al cabo de 10 años va a protestar porque su salario de pensión es muy bajita, pero no se va a recordar que en parte, además de que es bajita por el modelo chileno, también bajó más por el modelo que se asumió de tomar el 20% de la pensión. Entonces, yo pienso que no es correcto. Entonces, si se aplica eso, entonces va a ser peor la salta al chivo, como se dice, por lo siguiente, porque entonces la gente se va a quedar con un salario mucho más bajito en sus pensiones y entonces vendría la queja dentro de 10 o 15 años y ahí va a haber un gran problema. Por lo tanto, yo estoy en desacuerdo con que se produzca ya lo que es la cantidad de un 20% de los fondos de pensiones repartida a los empleados. Y eso lo voy a asociar, Juan, también con otro comentario que voy a hacer para el segundo break de comerciales, que es el programa FASE, que ahí también se está dando una distorsión enorme el programa FASE, tanto en el fase 1 como en el fase 2. Y yo llamo la atención al gobierno y a los empresarios, pero lo voy a dejar eso ya para el segundo break de comerciales en los comentarios. Paso contigo, Juan. Así mismo es, vamos a una pausa. Cuando retornemos, tenemos 3 temas interesantes. Acaba de decir Manuel, un tema interesante del programa FASE. Vamos a hablar también de la denuncia que hace China a la falsificación de documentos para vincularlos con materiales comprados por candidatos presidenciales. Y vamos también a hablar del tema, el escándalo que creó la licitación para los insumos médicos ahora con el tema de la pandemia del coronavirus, la explicación que da Chanel Rosa Chupán y el propio ministro Sánchez Cárdenas, que han defendido como gato boca arriba. Señores, volvemos en breve, no se muevan de ahí, que aún hay más aquí en Soberanía Popular. Soberanía Popular, señores, como le habíamos dicho antes de ir a la pausa, hay todo un escarceo, es más fruto de la campaña política con relación a las compras que ha hecho el gobierno a través de las instituciones que tienen que ver con combatir el tema del COVID, los insumos y todo lo que tiene que ver con la instrumentaria para esto. Desde la oposición se ha acusado de que se ha aprovechado de esta declaratoria de emergencia para cometer actos de sobrevaluación y dolo. Esto ha provocado que el señor del Sistema Nacional de Salud, que lo dirige, el Chanel Rosa Chupán, tenga que llamar a que una compañía independiente, una firma independiente, audite lo que él ha hecho ahí, que audite también sus propiedades. Esto llamó la atención también del ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, que ha llamado enérgicamente a aquellos detractores para que le prueben que han cometido actos ilícitos en la compra de estos utensilios. También ha hecho un recuento de lo que está pasando a nivel especulativo y yo le creo. Miren que ese señor no es santo de mi devoción porque he venido desde que lo nombraron ahí notando su dejadez, su ausencia en los medios y su falta de eficiencia. Ahora bien, en el manejo de la crisis tengo que admitir que lo ha hecho con responsabilidad y ha sido eficiente. Lo que yo le critiqué en el transcurso de lo que son sus funciones como ministro de Salud Pública, y también le puedo criticar que las medidas nosotros se las señalamos muy a tiempo para que hoy no existiera este tapón que hay en el proceso de combatir el coronavirus a todos los niveles. Lo menos cierto es que a partir de que cuando cae la crisis se ha manejado con criterios gerenciales y ha hecho una explicación que nosotros la advertimos que iba a venir por aquello de que una vida entera en el comercio sabemos que los precios del comercio dependen de oferta y demanda. Si hay mucha oferta, los precios son baratos. Y hay poca oferta y mucha demanda, entonces los precios se elevan.
Eso se debe haber advertido. Ahora bien, nosotros también llamamos la atención desde que se avecinaba esta crisis para que el gobierno tomara las medidas precautorias con las organizaciones, las instituciones que tienen que velar porque los dominicanos, como venga con justicia, los comerciantes y empresarios farmacéuticos, los que han hecho carnicería, un abuso con este pueblo. Y eso creo que están haciendo ahora también lo de los comestibles y otros insumos más que la gente está requiriendo. Pero bien, desde la oposición, especialmente el PR, nuestro presidente Ignacio Paliza, que ha hecho unos señalamientos a niveles de que ha presentado que una mascarilla de una farmacia, estas farmacias que tenemos que también a este precio que él fijó es especulativo, porque tú y yo sabemos, Manuel, que eso normalmente no pasa de 70 pesos, y él dice que llamando hoy está en 280 pesos, algo más creo, y que normalmente, ¿verdad?, lo llama, se la envían, la recoge a ese precio, y que según él, a los precios que está presentando el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud rondan por encima de los 1.000 y tantos de pesos. Es abusivo, y eso es así, es un abuso, es un acto inhumano y despreciable que cualquiera autoridad o cualquier empresario, cualquier elemento que se preste a aprovecharse de la situación que está viviendo un pueblo. Ahora bien, esto no tuvo oído solo, ¿verdad? Esto hizo eco en el oído del presidente de la República, que está manejando esta crisis con responsabilidad, eso hay que reconocerlo, y con atención inmediata a las críticas. Recuerden que desde el primer inicio de las medidas, el gobierno tomó unas medidas en un sentido, la población automáticamente no le gustó, la rechazó, que era el de puerta a puerta. ¿Usted recuerda eso? Y el gobierno de una vez dio las instrucciones para que esa medida quede sin efecto. Lo propio ocurrió ahora con el escarceo que se le ha hecho a estas compras. El presidente de la República suspendió todas las compras, los contratos, las licitaciones en ese sentido y todas las adjudicaciones en ese sentido, y formó en el Palacio Nacional una comisión de veedores que va a estar investigando eso primero y después haciendo las diligencias para buscar en los mercados locales e internacionales los insumos que necesita el país para combatir esto. Vamos a ver entonces qué dice la oposición y los medios de comunicación que están cuestionando ante la respuesta que está dando el gobierno, una persona del presidente de la República. Mira, yo creo, Juan, que el presidente tuvo a bien escuchar el llamado de la oposición y de las redes, del periodismo en sentido general, que fue que inmediatamente salió a la luz esta astronómica compra por 1.500 millones, donde donde lo más, diría yo, lo más notable es el caso de la mascarilla, que al mercado local, tomando como referencia lo que hiciera el senador José Ignacio Paliza, de que una mascarilla N95 o número 95, que es la más usable, ronda por los 254 pesos, y el gobierno en esa licitación la tiene a 1.008 pesos, prácticamente el 194%. Entonces, eso trajo como consecuencia este escándalo que se armó, que el presidente de la República nombrase una comisión de veedores. Yo he alabado todas las comisiones de veeduría que ha hecho el gobierno, pero entiendo de que en muy pocos
escenarios han hecho su trabajo. Ojalá que esta no sea la excepción. Yo creo que en esa comisión de veedores, la que el presidente nombró para este caso, debe estar el Colegio Médico Dominicano y deben haber profesionales independientes en materia de comercio, de tasación, de chequeo de cosas, porque hay temas. Es bueno, Jacín, que tú toques ese tema, porque tú estás trayendo a colación y a la memoria colectiva del pueblo que esas sabidurías que se formaron en los inicios del gobierno de Danilo Medina, ¿verdad? Sí. En todas estas, en diferentes instituciones públicas y sobre todo de mucha importancia, están los periodistas que la mayoría andan criticando y cuestionando esto. En todas las veedurías, ¿usted recuerda, Manuel? Se nombraron gente roba, de prestigio y de una resonancia social. Entre ellos, la mayoría de estos periodistas tradicionales que hoy cuestionan eso. Yo quisiera también que ellos presenten su hoja de servicio en los años que vienen siendo veedores de todas esas instituciones públicas. Adelante, Jasmine. Ahí voy. Precisamente, yo tengo entendido de que en las comisiones de veeduría, donde están la mayoría de los periodistas que cuestionan, han renunciado. ¿Y por qué han renunciado? Porque han hecho sus anotaciones, han hecho sus quejas y no se le ha tomado en nada los planteamientos que ellos hacen. Por eso dije anteriormente de que las comisiones de veeduría, de las cuales yo las he evaluado y creo que son buenas, siempre y cuando se trabaje con todos los documentos a la mano y puedan tener algún radio de acción que pueda hacer para corregir cosas. Entonces, este caso, por eso insisto, de que debió estar el Colegio Médico Dominicano, aparte de todas las instituciones que forman la comisión de veeduría, pero también una comisión de contadores que puedan evaluar, y creo que Manuel en esto tendría más experiencia que yo, que puedan evaluar cómo son las compras, cómo se maneja, cuál es el margen de ganancia, cuáles son los costos al final, a puerta a puerto, aduana y todo ese tipo de cosas. Por eso entiendo de que este escándalo que llevó al presidente de la República a suspender la presente licitación es una muestra de que ni el mismo presidente, entiéndase, el presidente Danilo Medina, que pudiera estar exento, como en realidad creo que lo puede ser, no confía ni siquiera en la propia gente que tiene ahí. Yo creo que ni Chanel, ni el ministro de Salud Pública estén envueltos ahí. Hay comisiones que son los que ponen ellos son los que lo ponen. No empecemos a decir que no creemos que fulano, que eso es lo que le ha hecho daño a este país. Ahí hay que hacer una investigación al Chanel, al ministro y a todo lo que tiene que ver con esas dependencias. Y que el presidente haya formado una comisión y desautorizado esas compras, no es que él no confíe en el personal que tiene en sus funcionarios, no, es que está escuchando los reclamos, ¿verdad? Y la denuncia que estamos haciendo desde los medios de comunicación ahora. Para mí todos son serios, pero para mí todos son sospechosos. Es una auditoría y una investigación que va a decir ahí quién en verdad tiene su moral intacta o quién trató de pecar en río revuelto y hacerle un pollo al erario público y a los instrumentos, porque hay que ser muy degenerado, hay que ser muy desgraciado y amante del dinero para entender que en un proceso como el que está viviendo el mundo y este país, de insumos que van para salvar la vida de gente muriendo y de personal médico arriesgando su vida, usted querer entonces echarse en los bolsillos un dinero, es un dinero más desgraciado, más azaroso, digo yo, que el que se lo gana vendiendo droga. Yo pienso que para esto hay que hacer una legislación especial que contemple la pena de muerte, porque eso es un descaro. Y por eso, Jacín, disculpa que te interrumpa, yo no estoy de acuerdo con que empecemos a sacar a nadie. Todo el que está ahí
y que tiene que ver con esto, tiene que ser investigado. Y después el informe es que le va a decir a esta sociedad quién es el serio y quién es el ladrón. Bueno, yo paso ahí mismo con Manuel. Yo estoy partiendo de la declaración que diera precisamente el viernes en la mañana Chanel Rosa, de que él mismo ordenaría una investigación. Entonces, por eso le estoy diciendo que él dice que va a ordenar una investigación y después que el presidente nombra la comisión de veeduría. Entonces, si él, que es la persona, que es el director del Servicio Nacional de Salud, es el que dice, mira, esto está suspendido, no cumplieron, y yo voy a pedir una investigación. Pero suscribo justamente lo que tú dices, todos son culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso va a salir a reducir con relación a este caso, porque lo que está pasando ahora, con esa compra millonaria, gente que quiere meterse millones de pesos en esta época que estamos viviendo de crisis mundial y una pandemia que la tenemos aquí, aquí al bigote, hacer ese tipo de diablura es un hecho de lesa patria. Así que estoy contigo, Manuel. Bueno, mira, Jacín, Juan, es lo siguiente, todo lo que vaya a favor de la transparencia estamos de acuerdo. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con esa veeduría que se instaló ahí. Y tú me preguntas, ¿pero por qué, Manuel? Si tú estás de acuerdo con la transparencia, le explico por qué. Miren, lo que pasa es que esa veeduría está enfocada a ser meramente observadora, no es operativa. Y como no es operativa, no va a tener capacidad entonces de trabajar como debe ser. La manera observadora, entonces eso no tiene sentido. Ahora, ¿qué yo propongo, Juan? Y yo asumo que eso debe ser una propuesta de nosotros como programa que la proponemos. La siguiente, de que la veeduría, cuando se vaya a instalar, sean a través del PNUD, que sea el PNUD que asuma la contratación de esos insumos. ¿Por qué? Porque el PNUD es un elemento que demanda y al mismo tiempo aplica transparencia, pero lo aplica desde el punto de vista operativo. Y entonces eso va a permitir que realmente se inicie operativamente los procesos de licitación. Si tú lo dejas en veeduría, simplemente es como un salvador y no tiene sentido. Para mí no tiene sentido eso. Pero voy a aprovechar y voy a pasar también al tema que yo le dije anteriormente, antes de comercial, de fase 1 y fase 2. ¿Qué es lo que está pasando, Juan y así en el país? Porque ustedes se sorprenden que hay casi 500.000 de empleados que han sido suspendidos temporalmente. Yo le voy a explicar por qué ha ocurrido eso. Miren, el decreto que establece fase 1, que es un fondo solidario temporal al empleador, lo que establece es asignarles un salario o un complemento de salario a los empleados de las empresas pequeñas y medianas, ¿no? Y ese pequeño aporte llegaría hasta un monto de 8.500 pesos por rateado de acuerdo a su salario que tenga que ver con el mínimo en el sector privado, que sería en 12.150 pesos. Por lo tanto, ¿qué ocurre, Juan? Que los salarios en el sector privado siempre está rondando el mínimo por encima de los 12.150 pesos. Por consiguiente, el aporte que está haciendo el gobierno de los 8.500 pesos como tope máximo no se está sintiendo ni se va a sentir porque no cubre, porque está por encima de ese salario. Ahora bien, ¿qué pasa, Juan? El proyecto fase está completo de dos fases, 1 y 2. El 1 establece para aquellas empresas que han decidido cerrar, ¿no? Y por lo tanto el gobierno va a asumir el costo de los 8.500 pesos hasta ese máximo en función de lo que usted gane como salario. Y como usted gana, por ejemplo, si usted gana 4.000 pesos, el gobierno le va a asumir entonces 5.000 pesos, es decir, el 100% de su salario y más. Ahora, si usted gana 12.150 pesos, que es el mínimo máximo de todo el privado, ahí como tope, entonces el gobierno va a tener un máximo de 8.500 pesos. Ahora, ¿dónde está el gran problema, Juan? Así el país, es lo siguiente, que estamos viendo que la gran cantidad de salario que hay en el país está por encima de los 15.000 pesos, entre un rango entre 15.000 a 25.000 está el 60% de los salarios. Ahora, ¿qué ocurre, Juan? Que el programa fase 2 establece que las empresas que sigan operando van a recibir un aporte al gobierno de 5.000 pesos por empleado, no importa el salario que usted gane. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo como empresario tengo en mi nómina 20 personas que ganan 25.000 pesos, el Estado Dominicano solamente me está aportando a mí 5.000 pesos. Yo tengo que buscar el resto, que son 20.000 pesos por empleado. ¿Qué están haciendo entonces muchas empresas? Y ahí es lo grave, y yo llamo al país que ponga atención a eso. ¿Qué están haciendo muchas empresas? Que esas empresas entonces lo que hacen es que están suspendiendo al empleado y están obviando beneficiarse del aporte que va a dar el gobierno. Ahora, ¿por qué lo hacen las empresas? Bueno, porque el aporte realmente no es para las empresas, es para el empleado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Que mejor prefieren no beneficiarse de ese aporte y prefieren parar
empleado para no pagarle el salario. Entonces, no le pagan el salario, el empleado no se beneficia ni del aporte que hace la empresa, pero tampoco se beneficia del aporte que hace el Estado. Entonces, el empleado se va a quedar durante un mes o 2 meses o hasta 3 meses sin recibir los ingresos. Entonces, ¿qué establece la fase 2? Que si las empresas deciden paralizar, entonces el empleado ya no va a recibir el beneficio del programa fase U2, que significa el aporte que hace el gobierno. Entonces, eso que está llevando que muchas empresas mejor prefieran parar a sus empleados y no se benefician de ese aporte del gobierno a través de fase 2, con tal de ellos no erogar, es decir, las empresas no erogar el restante de diferencia que tienen que erogar. Y entonces, eso es lo que está llevando que hoy día tengamos a muchos empleados que están ya en el banco de la suspensión, y posiblemente ya a final de esta semana tengamos casi 700,000 empleados también en esa categoría, que son 700,000 gente que durante este mes y el mes que viene no van a recibir ningún tipo de salario. Y tú me preguntas, Juan, y así, pero eso es obligado. No, lo que pasa es que la ley de trabajo establece que las empresas se pueden acoger a esa norma que lo establece la ley y no están obligadas a pagar esos salarios. Por consiguiente, están legalmente. Ahora, humanamente no es correcto. Humanamente, los empresarios deben asumir lo que estamos viviendo hoy día el país y asumir humanamente el salario de esos empleados, por lo menos durante este mes, a ver qué va a pasar el próximo mes. Paso contigo, Juan, allá. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar del documento, ¿verdad?, que emitió la Embajada China, donde está informando o denunciando que fue falsificado los símbolos y todo lo que tiene que ver con la Embajada China para certificar documentos por la compra de utensilios en el tema de manejo del coronavirus por un candidato a la presidencia de la República. Ahí vamos a ver varias cosas. También China tiene que explicar otras cosas, porque nosotros hemos sido abanderados del establecimiento de relaciones comerciales con China, ¿verdad? Pero también tenemos que cuestionarle a China algunas cosas que no andan bien. Vamos a una pausa que tomamos en breve con el tema, y ahí entonces ustedes tendrán la oportunidad de evaluar junto a mí este informe que tuvimos acceso con relación al tema del coronavirus nacido en China. Volvemos en breve, señores, no se muevan de ahí. Eso, Soberanía Popular. Señores, disculpen el delay que tenemos aquí a través de este mecanismo. Parece que estábamos un poquito irritados, pero ya se han solucionado este problema. Miren, le habíamos dicho antes de ir a la pausa que la embajada china, a través de su embajador, el señor Yu Shan, creo que se llama, ¿cómo se llama? El embajador de China, así, el señor Shan, el señor Shan. Shan Run denunció que alguien difundió a través de un video en las redes sociales documentaciones falsificadas del Ministerio de Relaciones Exteriores de China para vincularlo con los materiales comprados desde China por un candidato presidencial. Usted recordará que hace una semana, el 2 de abril, el dirigente político, candidato a la senaduría del distrito, Vinicius Castillo Semán, se enfrascó en una serie de denuncias que nosotros habíamos catalogado de temerarias, como es el andar de esta familia, siempre temerarios, sin posiciones, sin ningún tipo de elementos probatorios y declarando morales ajenas. Por eso han confirmado varias veces ahí por difamadores, el papá, ¿verdad? Y han hecho
de este tipo de práctica una poesía, un tema de hacer opinión pública y campaña pública. Entonces, el embajador chino, el señor Juan, ha dicho que esto traerá consecuencias porque van a llegar a las últimas circunstancias, las últimas medidas que van a tomar con eso, y que en efecto van a asumir, ¿verdad? Van a accionar a través de las vías diplomáticas y de todo lo que tiene que ver con las vías legales para salvar esa parte. En otro orden, hay, para pasar a los muchachos, dos temas que tratan de China, para no salirme de ahí, tuve acceso a un estudio, un informe, que yo le vi criterio de investigación y le vi también lógica de que China tiene que explicarle a la humanidad con relación a la circunstancia en la que se crea el coronavirus, en la que se produce el coronavirus, ya según las versiones oficiales chinas, en un mercado en la ciudad de Wuhan, con un puesto murciélago, una sopa, pero una pescadería. Pero resulta que de China era el primer país afectado y que ellos mismos dicen que era una baja de algunos 3.000 y tantos de muertos. Si no me equivoco la cifra, esa es la cifra que me dejan ustedes muy bien, o de lo contrario la vamos a buscar, pero es muy íntima a lo que está pasando en el resto del mundo. Ahora bien, el estudio dice que el virus que nació en China se originó en la ciudad de Wuhan y ahora ha llegado a todos los rincones del mundo. Y es cierto, ustedes saben lo lejos que estamos nosotros de China, y aquí estamos padeciendo de este virus con una mortalidad por encima del promedio. Entonces, resulta que nace en China, ha llegado al mundo entero, pero nunca llegó a la capital de China, que es Beijing, ni a la capital económica, que es Shanghái, que están ahí cerquita de Wuhan. Usted sabía que la ciudad que divide a Shanghái y a Beijing es Wuhan. Y entonces resulta que a esas ciudades, que son la capital económica del mundo chino, no llegó el virus. Sin embargo, llegó por ejemplo, a Sao Paulo, que está a 17.900 kilómetros, llegó a Londres, que está a 8.800 kilómetros, llegó a París, que está a 8.900 kilómetros, llegó a España, que está a 9.800 kilómetros, llegó a la India, llegó a Irán, llegó a Estados Unidos, llega a la República Dominicana y no llegó a Shanghái, que está a 629 kilómetros, ni a Beijing, que está a 1.050 kilómetros. Entonces, o ellos son los magos del control de este virus que se creó en su país, ¿verdad? O ellos tienen que explicarle al mundo por qué en lo que es el combate ellos han sido tan efectivos y por qué entonces ellos no se han puesto la tecnología que han usado al servicio de la humanidad. Porque yo pienso que vamos a creer que sí, que es un tema de la naturaleza, la bioquímica y todo lo que tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Y que ellos, país altamente desarrollado tecnológica y científicamente, pudieron controlar y pudieron ya sanar a su población y no hay casos, no se generan casos nuevos. Entonces, ¿por qué no se han puesto al servicio de la humanidad? ¿Por qué no han sido útiles al servicio de la humanidad? ¿Por qué no han ido en auxilio de países aliados como este propio país que acaba de contra viento y marea pelearse con su socio fundamental y más
efectivo en la negociación Estados Unidos para entablar unas relaciones y no están dejando que nos ahogue este tremendo virus. Entonces, China tiene que dar una explicación al mundo y nosotros tenemos que pedírsela desde los medios de comunicaciones, aunque sean ínfimos, como este trabajo que nosotros tratamos de hacer. Pero tenemos que cuestionar este tipo de cosas, porque tampoco nosotros no podemos ser útiles, que vemos la realidad en los ojos, ahí latente, y no podemos ni siquiera cuestionar. Ellos tienen que pensar, ¿por qué un virus que sale de las entrañas de China no llega a las ciudades fundamentales? Bueno, parece que tenemos un problemita ahí con el sonido, pero yo creo que China tiene que aclarar bien esto. Serían los más interesados en que esto se aclare, porque en realidad que esto tiene ciertas bemoles, que donde se origina el virus, pues prácticamente no llegan a 6.000 las personas fallecidas, y sin embargo ya mira cómo está los Estados Unidos, mira cómo está Francia, cómo está España y cómo está Italia, que es donde ha hecho mayores estragos. Yo creo que eso hay que investigarlo, y los más interesados en que esto se aclare son los propios chinos, con su sistema de gobierno un poco, diría yo, comunista que se manejan ellos. Volviendo aquí al patio, yo creo que hay que aclarar eso. La embajada china debe de ponerle nombre, no dejar las cosas a la ligera, no decir que este video fue, que hay un video que circula, que tomaron el membrete del timbrado de la embajada de China para dañar y para hacer una supuesta compra que se hizo, que si no se hizo, que si se hizo. Creo que sería el propio embajador chino, a través de los canales que manejan de manera allá el ministro de Relaciones Exteriores chino, para que esto se aclare. Primero, porque no estamos en politiquería. Aquí tiene que fluir la verdad, independientemente de un candidato oficialista de la oposición, si se llegara a decir que usaron un membrete de la embajada de China para supuestas compras que en realidad no llegaron. Adelante, Manuel, nos quedan ya creo que un minuto. Bueno, hacerlo brevemente, yo estoy de acuerdo con Juan. A mí me ha sorprendido de que en el caso de que China solamente tuvo esos 2 lugares de infección, y no, tú estuviste en China, Juan, ¿no? Y tú más bien sabes, yo que no tengo la oportunidad de ir, pero tú sabes bien cómo opera esa sociedad y el cúmulo de personas que tiene. Entonces me sorprende que solamente ellos tuvieron 83.000 infectados y apenas 13.600 muertos. Paso contigo, Juan. No, esta es la explicación que deberán de dar ellos. Vamos a seguir con este tema esta noche en el Radio América. Hoy llegamos al final de esta entrega de Soberanía Popular TV, diciendo que mañana la cita es a las 2 de la tarde para que puedan estar con nosotros informando de este programa, que la orientación es la ética. Así es que mañana nuevamente por Radio América a las 2 de la tarde, y ustedes sigan con la programación de esta planta televisora que es 1A. Nos vemos mañana, señores. Adiós.